buenos días. Les saluda Chinchay Huancas Iris Medalí y Yajahuanca Lizana Yader Omar, estudiantes de la carrera de Educación en la especialidad de Ciencias Históricos, Sociales y Filosofía de nuestra prestigiosa, maravillosa Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El día de hoy vamos a recordar a este gran y sobresaliente dotado imperio en América precolombina. ¿De qué estamos hablando, Mar? El Imperio Inca. Para este análisis tomamos de base al escritor argentino Roque Daniel Favele y fuentes como Enciclopedia de Historia, Cultura Inca y monografías.com. Excelente, Omar. Desarrollaremos 6 puntos básicos e importantes de nuestro imperio inca. Número 1, el origen de esta civilización. Número 2, la ubicación y los límites. Número 3, la organización política y social. Número 4, la economía y formas de trabajo. Número 5, la religión incaica. Y por último tenemos a la arquitectura. Así que sin más preámbulos, comencemos. Cultura Inca. Los hijos que el dios Sol envió a la tierra para fundar un imperio se extendieron hace 500 años, pero la gloria de su civilización ha logrado perdurar hasta nuestros días como un testimonio de su grandeza. En los albores del siglo XV, los incas formaron el único y más poderoso imperio que ha existido en América del Sur, un estado militar y religioso tan bien organizado que todavía causa admiración a los historiadores, quienes continúan buscando respuestas a las numerosas preguntas que se hacen sobre ellos. ¿Quiénes fueron los incas? ¿Dónde se originaron? Origen. Los incas están rodeados por un halo de misterio. No conocieron la escritura y no recibieron influencia de otros pueblos más allá de los Andes. Sin embargo, en el centro de la geografía más difícil del planeta, supieron construir una sociedad rica y justa que llegó a gobernar a más de 10 millones de habitantes. ¿Quién fue este pueblo tan brillante en la arquitectura, tan invencible en la guerra y tan devoto en su culto al dios Sol? Para conocer un poco más acerca del origen de esta cultura, haremos la mención de 2 principales leyendas. La primera es la leyenda del lago Titicaca. Esta leyenda fue transmitida por el Inca Garcilaso de la Vega en 1615 en un libro muy conocido que es el Comentarios Reales de los Incas. Esta leyenda cuenta que el dios Sol, compadecido de las situaciones que vivían los hombres, envió a sus hijos Manco Cápac y Mama Oglio para que fundaran un gran imperio. La pareja divina recibió un cetro de oro con el mandato de que formaran su reino, ahí donde la vara se hundiera en el suelo. Esta se hundió en el cerro Guanacaure y ahí formaron su imperio. Para algunos historiadores, esta leyenda es un invento de Garcilaso porque le parecía muy bonito y además tendría más lectores en su libro, principalmente en Europa. Para algunos historiadores, la leyenda que más se asemeja al verdadero origen de los incas es la leyenda de los hermanos Ayar. A 65 kilómetros al sur del Valle del Cusco, en el centro de un paisaje andino, hay un cerro que tiene 4 extrañas grutas excavadas en la roca. Este cerro se llama Tamputó. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación a través de los descendientes de los incas. De este misterioso cerro nacieron un día 4 poderosos hermanos acompañados de sus misteriosas mujeres. Ayar Manco junto a Mama Oglio, Ayar Cachi junto a Mama Cora, Ayar Uchu junto a Mama Ragua y Ayar Auca junto a Mama Huaco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas quedará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Ubicación y límites. El imperio incaico ocupó un vasto territorio de América del Sur que comprende los actuales territorios de las repúblicas de Perú, la mayor concentración en Ecuador, la Ceja de Selva, en Bolivia, en Argentina, específicamente hasta Tucumán, en Chile, al río Maule y en Colombia, en la frontera con el río Ancasmayo. Organización política. El poder estaba centrado en el Inca, a quien se le consideraba de origen divino. Él era el soberano del Tahuantinsuyo y reunía todo el poder político. El imperio Inca se organizaba políticamente de la siguiente manera. La máxima autoridad era el rey o Inca, el Auqui, que vendría a ser el príncipe heredero, el Tutricut, que era un jefe de provincia y tenía un ayudante llamado Michoc, el Tucuyricuy era el que todo lo ve y todo lo sabe, además se encargaba de brindar matrimonios dentro de Tahuantinsuyo, el Curaca se encargaba de brindar la paz, y el Camachico, que era el asambleísta del pueblo y el organismo más democrático. Los incas gobernantes. Las tradiciones más antiguas
hablan de 14 grandes gobernantes que fueron sucediéndose uno tras otro en la compleja tarea de forjar el estado que llamaron Tahuantinsuyo, desde Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Mayta Cápac, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Todos estos tuvieron un gran desarrollo, pero así como su desarrollo fue tan fulminante, también lo fue su caída, cuando fueron invadidos a mano de unos conquistadores que llegaron al otro lado del mundo. Nos estamos refiriendo a los españoles que conquistaron este imperio que fue tan desarrollado. Sistema económico y formas de trabajo inca. En la organización económica eran importantes dos conceptos, la reciprocidad y la redistribución. Este primero era un sistema socioeconómico que regulaba la prestación de servicios de diferentes índoles, en la cual sabemos bien que en ese entonces no existía el uso de dinero. Esto conlleva una relación de colaboración, de intercambio. ¿Pero intercambio de qué? Intercambio de trabajos como de bienes. La redistribución. Esta era una acumulación de excedentes para distribuir a las personas que lo necesitaban, como enfermos o regiones que sufrían dificultades en sus malas cosechas o catástrofes. La economía inca se basaba en la producción agrícola. Para ello tenemos la distribución de la tierra. Estas fueron destinadas al sol, que servían para el culto. Eran administradas por los sumos sacerdotes. Las tierras del Inca, que eran dirigidas por el ejército, nobleza imperial y los funcionarios del Estado. Las tierras del pueblo eran trabajadas por los ayllus. La población se dice que recibía su parcela de acuerdo a los integrantes de la familia, con lo cual gracias a estas parcelas ellos se alimentaban. En otras palabras podemos decir que era su sustento de vida. Las formas de trabajo. La mita. La mita, un sistema de trabajo a favor del Estado, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turnos, inclusive de 3 meses, en labores de construcción de caminos, de puentes, de templos, acueductos, explotación de minas, entre otros. La chunga. La chunga era un trabajo realizado en beneficio del pueblo inca por las mujeres en caso de desastres naturales. Esto es similar a lo de hoy en día, lo que llamamos defensa civil. La minca o minga era un trabajo realizado a favor del ayllu y del sol. Este era una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turnos. Aquí concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comida y sus bebidas. Cuando el ayllu convocaba al trabajo, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsadas del ayllu y estas pues perdían su derecho a la tierra. Tenemos a los productos agrícolas. Los incas fueron grandes en cosechar estos productos, ¿no? Entre ellos tenemos las papas, la yuca, el algodón, la coca, los frijoles y el maíz, que este último era considerado un recurso de tipo suntuario que otorgaba prestigio y era cultivado con fines burocráticos, militares y ceremoniales. Herramienta agrícola, la tuya, un palo puntiagudo que era con una punta encorvada que a veces era de piedra o de metal. El agricultor apoyaba su pie para hundirlo a la tierra, hacer un surco y luego sembrar. Los andenes. ¿Qué eran los andenes? Eran unas terrazas agrícolas artificiales que servían para obtener una tierra útil, una tierra fértil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Estas permitían aprovechar mejor el agua, tanto de la lluvia como la del regadío. Asimismo, desarrollaron la ganadería de camélidos, considerados esto el verdadero oro de los incas, tales como la llama, alpacas, vicuñas.
Estas dos últimas eran apreciadas por su finísima lana, con las que se tejía las más bellas telas, que eran destinadas al Inca y a su séquito. Hago mención los quipus. Los quipus eran herramientas que utilizaban los incas para llevar el registro y la contabilidad económica. Religión. A continuación veremos los principales conceptos relacionados con la religión que practicaron los incas dentro del Tahuantinsuyo. Primeramente veremos que fueron politeístas porque adoraron a muchos dioses. También fueron panteístas porque adoraron a la fuerza de la naturaleza. También fueron casistas porque hubieron dioses de la nobleza y también hubieron dioses del pueblo. El dios de la nobleza fue el Huiracocha, considerado el más importante, y del pueblo el Inti, que fue el dios sol. También fueron heliolatras porque adoraron al sol. A continuación veremos la adoración del pueblo al dios Inti, porque recordemos que el dios del pueblo es el Inti. ¿Por qué ellos adoraban bastante al sol? Era sin duda el más adorado. Ello se debía a que el sol era un ente concreto, porque permitía el desarrollo de la agricultura y el crecimiento de los cultivos, razón por la cual los campesinos andinos rendían permanentemente su culto al dios sol, que vendría a ser el dios Inti. También tenemos al dios Huiracocha. Podemos decir que el dios Huiracocha fue el dios principal de la cultura inca, principalmente de la nobleza, Esto debido a que fue concebido como el creador del universo y de la primera generación de los incas. Arquitectura. Esta se destacó por la piedra como material principal de sus construcciones con 3 estilos. El primero realizado con piedras sin labrar, de forma irregular, especialmente utilizado en la construcción de viviendas. En el segundo estilo utilizaban piedras perfectamente labradas, con formas geométricas, como es la famosa piedra de los 12 ángulos en Cusco. Como tercer estilo tenemos las construcciones de carácter ciclópeo, utilizando piedras de tamaño inverosímiles que provocan en la actualidad no solo asombro, sino la interrogante de cómo pueden haber sido transportadas a largas distancias, más aún sobre terrenos irregulares. Estas se utilizan para edificaciones de carácter militar, como por ejemplo la célebre fortaleza de Sacsayhuamán, que fue una especie de muralla defensiva con significación religiosa que causó horror a los conquistadores españoles, llegando inclusive a ser calificada como construcción por el demonio, por el fraile Valverde. Otro arte de esta civilización es el templo Coricancha. Es el más importante, ya que constituía el culto al dios sol de todo el imperio inca. Añadimos a esto la asombrosa ciudadela de Machu Picchu, construido por órdenes del emperador Inca Pachacuti, que por su belleza arqueológica es una de las 7 maravillas del mundo. También está Isaac, Ollantaytambo, Machay, entre otros restos arqueológicos de esta flamante cultura inca. Nuestra raza